Ahora está Emilio. Ya, Emilio, ¿cómo estás? Hola, profesor. Buenas tardes ya. Y saludar a Sí, todos los presentes también. ya, ¿Todo bien por ahí, por acá? ¿Mm? sí, te voy a presentar. Entonces, espera un poquito aquí. Espérame un poco. Antes. Ya, entonces, como yo les había comentado, un aspecto muy importante de este curso es que ojalá puedan desarrollar algún emprendimiento en este rubro, ¿verdad? Y para desarrollar emprendimientos se necesita capital. Y ese capital normalmente lo pone el productor, ¿verdad? Pero yo les había comentado que también existen alternativas de financiamiento desde organismos estatales que podrían ayudarle, a veces no con el 100% obviamente, pero con el 80, el 60, depende del fondo, a levantar esos proyectos. Entonces, para eso yo he invitado a Emilio Olivares, que es ingeniero agrónomo y que tiene experiencia en la gestión y formulación de proyectos de I+D y de emprendimiento, y que en este momento está trabajando en la facultad tratando de levantar proyectos, tiene el cargo ahí de gestor tecnológico, así que Emilio nos va a dar una visión del emprendimiento y principalmente, específicamente de los concursos públicos, digamos, que se abren y que podrían ayudarnos como les decía, a levantar estos emprendimientos. Así que muchas gracias, Emilio, por colaborarnos con esta clase. Te dejo a ti con la palabra, puedes compartir también tu presentación. Muchas gracias, Danilo, por la invitación y bueno, comentarle a todos que este es un tema que me gusta harto y además lo veo bastante necesario, digamos, en el contexto actual. Ya hay harta inseguridad laboral y bueno, están sucediendo varios fenómenos que afectan, digamos, a la producción agrícola en este caso. Y por lo tanto el emprendimiento se constituye, digamos, como eh, una fórmula que podría permitir sortear, digamos, todas estas variantes que estamos viendo, ¿ya? Voy a compartir aquí la pantalla. Ustedes me comentan si se ve. Un segundito. Ya. Ahí, ¿se ve bien? Sí, se ve en pantalla completa. Ya, perfecto. Bueno, como decía Danilo, mi nombre es Emilio Olivares. Yo actualmente trabajo en la Dirección de Investigación e Innovación de la facultad. Específicamente veo la parte de gestión tecnológica de iniciativas de la facultad. Específicamente son proyectos de innovación los que estamos tratando de llevar a mercado. ¿Ya? Entonces, para poder lograrlo, existe una ruta. Hay varias metodologías que se utilizan actualmente por distintas empresas y bueno, nosotros también las utilizamos acá en nuestra gestión, ¿ya? En particular, bueno, vamos a hablar de emprendimiento y gestión de proyectos en floricultura. Para introducirnos en el tema, bueno, vemos que hay una situación global bastante incierta en distintos ámbitos. Ahí vemos, por ejemplo, temas relacionados al cambio climático que derivan en temas de escasez hídrica, por ejemplo, que repercute directamente en la agricultura, ¿verdad? Por cierto, en comunidades que viven en territorios que hay poca agua, ¿ya? Tenemos un contexto también donde se ha evidenciado elementos de inseguridad alimentaria que básicamente tiene que ver con que las personas no están logrando acceder a alimentos de calidad y en los momentos oportunos, ¿ya? Em, Hay también bastante volatilidad del precio en los mercados, digamos por temas geopolíticos, económicos, etcétera. Y un punto aquí bastante actual tiene que ver con las guerras globales que estamos observando, ¿verdad? La guerra Ucrania-Rusia, el tema de Irán con Estados Unidos y el estrecho de Hormuz. Hay situaciones en Asia que uno podría pensar que están bastante lejanas, pero de todas maneras tienen un efecto
mercados, ¿verdad? También, por otra parte, no todo es tan malo, ¿verdad? También se evidencia que hay nuevas tendencias de consumo marcadas por ejemplo, mayor interés de los consumidores, valga la redundancia, en una mejor alimentación, en una vida sana, más saludable. También en los centros de investigación y la academia en particular ha generado nuevos conocimientos que también podrían permitir, digamos, otorgar soluciones a los distintos problemas que se están evidenciando. Y bueno, sumado a la parte negativa, también estamos viendo una pérdida de biodiversidad y de recursos naturales. Entonces, en suma, hay distintos fenómenos que están conjugándose, pero finalmente todos llegan a una necesidad, que es una necesidad de cambio, ¿ya? En ese sentido, estos cambios involucran, ¿verdad?, una adaptación para aquellos que quieran sostenerse y poder seguir adelante. ¿Ya? Entonces aquí, como les pongo en el último parrafito, los territorios y las comunidades se enfrentan a una serie de transformaciones que exigen un cambio de estrategia hacia la sostenibilidad y la innovación. ¿Ya? En particular, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con el agronegocio, ya con negocios que son más estructurados. Y en ese sentido, lo que quiero dejar como en claridad es que se diferencia un poco de la agricultura familiar campesina por cuanto su objetivo tiene más que ver con generar una rentabilidad, ¿verdad? Un negocio, una riqueza. A diferencia de la agricultura familiar campesina, que en muchos casos se enfoca en la subsistencia y en la seguridad alimentaria. ¿Ya? En particular, en temas de agronegocio, el agronegocio busca gestionar la totalidad de la cadena de valor, vale decir, desde el abastecimiento, la producción, hasta la comercialización de los productos que tenga. ¿Ya? Voy a pasar aquí adelante. Bueno, algunos conceptos introductorios ligados, digamos, al emprendimiento y a la gestión de proyectos, los tengo aquí listados, pero antes una cita de un autor, digamos, que ve estos temas. Él señala que aquí hay un aspecto fundamental que tiene que ver con la teoría de la administración, ¿ya? La teoría de la administración, en pocas palabras, digamos, consiste en administrar recursos, ¿verdad? A través de la planificación, la organización, la dirección y el control de las iniciativas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, él plantea que un punto esencial dentro de este marco, digamos, es la planificación. O sea, planear es proyectar un futuro deseado y la forma de alcanzarlo, ¿ya? ¿Y cómo aplica a la temática que nos estamos abocando, ¿verdad? Bueno, justamente con cómo nosotros podemos generar un negocio, ¿verdad? Que sea rentable, que sea sostenible, sin caer, digamos, en el fracaso. ¿Ya? Entonces, la planeación en ese sentido nos permite reducir los riesgos, ¿ya? De que nos vaya mal. Entonces, la teoría de la administración, como les digo, busca esta planificación, esta organización de recursos, la dirección y el control, pero también se basa en otras teorías, por ejemplo, en la teoría de sistemas, ¿ya? Y que la teoría de sistemas a su vez tiene que ver con la organización. Entonces, la teoría de sistemas lo que nos dice es que un organismo, ¿verdad?, recibe inputs y genera outputs. O sea, en ese sentido, si no consideramos, digamos, al sistema empresa, nosotros acá estamos recibiendo información desde el mercado, estamos recibiendo elementos físicos para la producción, etcétera, y dentro de esta empresa, de esta organización, ocurren un montón de procesos que finalmente derivan en un resultado. Y este resultado se puede expresar en un producto, en un servicio y también en resultados económicos para la misma empresa. ¿Ya? La teoría de la contingencia, por otro lado, nos dice que las organizaciones, ¿ya? Y ¿a qué me refiero con organización? La organización se refiere a la entidad, digamos,
Puede ser una organización, digamos, de algún elemento vivo, una célula, por ejemplo, que tiene una organización, pero también es aplicable, digamos, a las empresas, ya que también tienen su propia organización. Entonces, la teoría de la contingencia dice que dentro de estas organizaciones, no todo se administra de una única forma, ¿ya? Va a depender de las características particulares de esta organización, el cómo, se puede administrar. ¿Ya? Y en ese sentido, podemos considerar elementos como el tamaño de la empresa, la tecnología que utiliza, el mercado en el que se inserta, entre otros. ¿Ya? Entonces, estas son como las consideraciones generales desde la teoría de la administración para poder, digamos, emprender y o generar proyectos de inversión. ¿Ya? Eh, para aterrizarlo, digamos, y ir a lo concreto, hay tres conceptos que conviene, digamos, manejarlos y que se interrelacionan entre ellos. Por una parte, tenemos el modelo de negocio, que es de carácter mucho más comercial y que lo que busca es principalmente conectar el producto con el cliente, ¿ya? También tiene consideraciones hacia los competidores, pero lo fundamental es esta relación producto-cliente que se vincula a través de la propuesta de valor, ¿ya? La propuesta de valor es qué le estoy entregando u ofreciendo yo a mi cliente o a mi usuario que sea diferenciado, digamos, y que ellos lo valoren, que a ellos les agregue valor, que sea una contribución para su quehacer, que le resuelva algún problema o que le aporte de una u otra forma valor, ¿ya? Entonces, el modelo de negocio busca, digamos, esta conexión, pero además también busca evidenciar y mostrar, ¿verdad?, cómo se mantiene la comunicación con nuestros clientes, cómo se hace la distribución, ya sea de nuestro producto o servicio, y cómo en general nos relacionamos con el cliente, ¿ya? Por otra parte, digamos, ligado también al modelo de negocio y al plan de negocio, está el proyecto de negocio, ¿ya? Entonces, el proyecto de negocio es mucho más específico, ¿ya? Este proyecto de negocio lo que busca es generar una formulación, digamos, un texto, un documento con información específica eh, que puedan, digamos, sostener evidencia que nos permita tomar una decisión en relación a si es viable o no es viable una propuesta, ¿ya? Entonces, el proyecto de negocio lo que busca es generar estudios de viabilidad. Y en ese sentido, los principales estudios de viabilidad que se consideran son el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional y el estudio económico-financiero. El estudio estos son los principales, pero más adelante vamos a ver que también existen otros que, dependiendo del negocio que estamos haciendo, conviene o no hacerlos, ¿ya? Finalmente, el plan de negocios es un documento estratégico que integra la información abarcada por el proyecto de negocio y por el modelo de negocio, ¿ya? En el plan de negocio se vierten, digamos, las definiciones estratégicas, los lineamientos clave del negocio. Y en ese sentido, nuevamente aborda temas de carácter comercial, de carácter técnico, de carácter organizacional y económico, como los presupuestos, los flujos de caja y criterios de evaluación económica como la rentabilidad. Entonces, vamos a ir vamos a ir viendo uno por uno y partimos con el modelo de negocios, ¿ya? Hay una sugerencia, porque hay varias formas de hacer esto. Hay algunos que parten haciendo el plan de negocio, hay otros que parten con el proyecto de negocio y hay otros que parten con el modelo, ¿ya? Eh, yo diría que esto es un proceso iterativo, ¿ya? Uno alimenta a otro y en eso no es que sea uno primero u otro después, sino que se van complementando, ¿ya? Cada uno puede tener su mejor forma de hacerlo, pero yo sugiero que cuando estamos pensando en avanzar en un nuevo proyecto, eh, quizás sea conveniente partir desde el modelo de negocio. ¿Y por qué razón? Porque como vamos a ver, tiene una fórmula gráfica que podría, digamos, ser bastante simple de apreciar. Y en ese sentido ya se pueden tomar las primeras decisiones de cómo podría operar el negocio, ¿ya? Entonces,
Yo la sugerencia que les podría hacer es que si no tienen, digamos, mucha información previa o un negocio andando, conviene, digamos, partir por este modelo de negocio, ¿ya? Entonces, el modelo de negocio es una síntesis del enfoque comercial de la empresa. ¿Ya? Aquí, como ya lo habíamos visto, busca que se genere un vínculo, una conexión entre el producto y el cliente a través de la propuesta de valor y a través de los canales de comunicación, distribución y otras relaciones con nuestros clientes. ¿Ya? Eh, Esto es bastante particular de cada emprendimiento y por lo tanto hay que buscar una fórmula propia, que esto es un trabajo bastante concienzudo de los equipos directivos, digamos, de quienes estén liderando la iniciativa, pero buscan en definitiva generar un diseño en base a información, ¿verdad? Que permita llegar al cliente objetivo y lograr los resultados esperados. Y en ese sentido, el resultado que busca el modelo de negocio es fundamentalmente generar ventas, ¿ya? Eh, Ventas logradas versus ventas proyectadas. O sea, hay un trabajo de proyectar ventas que ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que busca este modelo es concretar, ¿ya? Una ganancia operacional, es decir, un margen que después de descontar a nuestros ingresos todos los costos y los gastos, tengamos un margen bruto, ¿verdad?, de ganancia operacional. ¿Ya? Entonces, aquí estos modelos de negocio se constituyen como una construcción funcional de los elementos clave para el desempeño comercial de nuestro emprendimiento. Y existen distintos modelos ya validados, por ejemplo, y que funcionan, digamos, en distintos mercados y que uno los podría tomar, digamos, para poder hacer su negocio. Son modelos que ya están archiprobados, como por ejemplo el caso del tendedero. ¿Ya? Este modelo básicamente, y es muy simple, consiste en instalar una tienda en un sitio donde están los clientes potenciales. ¿Ya? Es como situarse, digamos, en el entorno donde sabemos que hay clientes y que podrían estar dispuestos a comprar nuestro producto y o servicio. ¿Ya? Por otra parte, también está, por ejemplo, el modelo de negocio que se conoce como cebo y anzuelo, ¿ya? Donde se ofrece un producto básico a muy bajo precio, digamos, que ese es el cebo, pero para después poder irlo utilizando, se ofrecen entonces recambios o productos asociados que tienen un valor muy alto. Ahí podría darle el ejemplo de una de estas máquinas Presto Barba, por decir algo. Entonces, la máquina a lo mejor sale muy barata, digamos, muchos la adquieren, pero después los repuestos que tienen que ir comprando pueden tener un precio bastante elevado. Y así como estos dos modelos, existen muchos otros modelos, digamos, que han sido también probados y desarrollados y que funcionan, así como otros que también han fracasado. ¿Ya? Si bien hay estándares o hay modelos estandarizados, la máxima es que cada empresa, cada negocio debiese diseñar su propio modelo de negocio. ¿Ya? Y para poder diseñarlo existen distintos métodos, ya propuestos por distintos autores, como el modelo Canvas, como el manual del emprendedor, como el método Lean Startup, como los modelos de innovación, u otros que ahora existen, digamos, en abundancia como modelos de negocio de Internet. ¿Ya? Nosotros para efectos prácticos, digamos, vamos a revisar el modelo Canvas, que es como la imagen aquí que les tengo al costado derecho, que considera, digamos, distintos elementos que se relacionan entre sí para poder generar un flujo operativo que derive en una ganancia operacional. Si alguien me quiere interrumpir para hacer comentarios o consultas, ningún problema. Bueno, pasamos entonces al modelo Canvas.
Ya este es un modelo planteado por un autor que se llama Alexander Osterwalder y Yves Pigneur, ¿ya? Bueno, ellos dos son académicos, no recuerdo bien en este momento de qué universidad, sé que son de Europa. Eh, pero finalmente son muy conocidos a nivel global porque pudieron plantear un modelo o una forma práctica para generar modelos empresariales de manera muy simple e intuitiva, ¿ya? Es un modelo que busca conectar esquemáticamente distintos módulos, son 9 módulos que reflejan cómo una empresa puede alcanzar sus ingresos, ya cómo se conectan estos distintos módulos para que la empresa genere las ganancias operacionales, ¿ya? Entonces considera en orden, digamos, de lectura una propuesta de valor, un segmento de clientes, canales comerciales, digamos, y de otro tipo, relaciones con clientes, considera también fuentes de ingresos, actividades clave o estratégicas, recursos también clave, socios clave y una estructura de costos, ¿ya? Lo que plantean los autores es que si se completan al menos todos estos módulos, estos elementos, uno podría tener una base, digamos, más clara y explícita de cómo está organizada, ¿verdad? El funcionamiento de la empresa para capturar ingresos, ¿ya? Entonces, acá les dejo este, que es el mismo esquema que revisamos en la lámina anterior, pero que tiene varias preguntas orientadoras. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, y siempre hay que partir de la propuesta de valor, ¿ya? Porque eso va a ser lo que nosotros le estamos ofreciendo al cliente, ¿ya? A partir de las ideas, digamos, que nosotros vimos, digamos, luego del estudio del contexto salen ideas y bueno, esa idea hay que aterrizarla en algo que sea valioso para el cliente o para el público objetivo al cual estamos apuntando. ¿Ya? Entonces, surgen preguntas como ¿qué valor añadido entregamos a nuestros clientes? ¿Qué problema estamos ayudando a ellos a resolver? ¿Qué productos y o servicios le ofrecemos a cada segmento? ¿Qué necesidades estamos satisfaciendo? ¿Ya? Aquí pueden haber distintas características que pueden ser valoradas por los clientes, ¿verdad? O usuarios. Eh, Cuando digo cliente y usuario, pueden ser el mismo, pero también pueden ser diferentes. ¿Ya? Un cliente es aquel que adquiere, digamos, y paga por nuestro producto o servicio. ¿Ya? Mientras que un usuario es el que lo consume. Entonces, por poner un ejemplo, nosotros podemos vender a lo mejor bombillas a una cafetería, pero el cliente es nuestra cafetería, pero quien finalmente la va a utilizar son los usuarios, ¿verdad? Los que se van a tomar el café, ¿ya? Entonces, la propuesta de valor en ese sentido busca mostrar características que aporten valor a nuestros clientes y usuarios, como el precio, si es novedoso, si tiene una calidad superior, si a lo mejor reduce los riesgos de a lo mejor enfermarse, ¿verdad? Por una enfermedad transmitida por alimentos, etcétera, ¿ya? Luego, lo que se busca es poder generar un segmento de mercado, de clientes, ¿ya? Entonces ahí en la parte derecha buscamos explicitar a quién va a ir dirigida nuestra propuesta de valor, ¿ya? ¿Quiénes son los clientes más importantes? ¿Esto lo estamos haciendo para un consumo masivo o bien lo estamos haciendo para un nicho de mercado? ¿Ya? Entonces, es súper importante tener esta segmentación de clientes porque podemos apuntar a uno o a varios y en base a estos clientes, digamos, ir desarrollando toda una estructuración tanto del producto o servicio como de la empresa. Luego, los canales a través de los cuales queremos llegar a nuestros clientes. Ya hay que definir bien cuáles son los que funcionan de mejor manera. En ese sentido, podemos tener canales digitales, por ejemplo, podemos tener canales físicos, tiendas
dentro de a lo mejor un mall, etcétera. ¿Ya? Eso va a depender mucho de los clientes que tengamos y de cómo ellos se acercan a la compra. ¿Ya? Entonces, ahí lo fundamental es que estos canales faciliten la compra y la entrega del producto o servicio a nuestro cliente. ¿Ya? Eso es la palabra fundamental es facilitar. O sea, que el cliente que se interese no le cueste nada, digamos, poder acceder. ¿Ya? Luego, tenemos que mantener relaciones con los clientes. Ya una vez que ya entramos como en contacto con ellos, nos interesa mantener un tipo de relación con cada segmento de cliente en función de cómo ellos tienen una dinámica. Y ahí pueden ser, digamos, relaciones a través de asistencia personal, autoservicio, eh, colaboraciones, etcétera. Ahí, por ejemplo, puede haber un vendedor que atienda a una cartera de clientes, o puede haber una tienda online que tenga módulos de autoatención a través de inteligencia artificial, etcétera. Esto es muy importante porque, en definitiva, el cliente necesita mantener comunicación con nuestra empresa, ¿ya? Y para la empresa también eso es fundamental porque también nos permite obtener retroalimentación para poder ir mejorando nuestros procesos y o nuestra propuesta de valor. ¿Ya? Importante definir las fuentes de ingresos, ¿ya? ¿Cómo vamos a generar los ingresos y cuánto van a ser nuestros ingresos en esta relación con los clientes? ¿Ya? Entonces, aquí lo que se busca es poder identificar cuál es el precio que están dispuestos a pagar los clientes, cuáles son sus formas de pago preferidas, digamos. Eh, también digamos, qué precio están pagando actualmente, etcétera. ¿Ya? Por otra parte, nos interesa tener identificado cuáles son las actividades clave para que pueda haber un funcionamiento, ¿verdad? Normal del modelo de negocio. Entonces, estas actividades claves van a incidir también en la venta, digamos, y en cómo se genera toda esta estructura. Ya, por lo tanto, las actividades clave implican, digamos, tener conocimiento de cómo van a ser los canales de distribución, eh, digamos, si hay un abastecimiento, si hay un procesamiento de la materia prima, si vamos a estar, digamos, distribuyendo por cuenta propia o por vía de una empresa de logística, etcétera, ¿ya? Si va a haber un soporte de postventa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ese es un aspecto bastante relevante también que no hay que perderlo de vista. ¿Ya? Por otra parte, ¿cuáles van a ser nuestros recursos clave? ¿Ya? En recursos clave, fundamentalmente ahí tenemos a las personas que son las que hacen que todo esto funcione, pero también necesitamos algunos recursos físicos, por ejemplo, no sé, en el caso de la floricultura me parece, ustedes me corregirán, pero que también debiese haber una consideración de post cosecha, digamos, a lo mejor a través de algunas cámaras de frío. A lo mejor el traslado también implica que los camiones tengan ciertas condiciones de temperatura. Eh, También a lo mejor vamos a necesitar una persona que sea especialista en estos temas, que pueda abrir mercados, etcétera. Ya es importante ahí identificar los recursos claves para que nuestra empresa pueda desarrollarse. Los socios clave, también importante ahí tener proveedores estratégicos, por ejemplo, que no nos hagan corte de stock de los insumos que necesitamos, para que nosotros tampoco podamos o tengamos que obligadamente detener la producción y eventualmente quedar sin aprovechar las ventanas comerciales que se nos generen. También por otra parte tener socios o clientes clave, ¿verdad? Que nos hagamos contratos de venta, ¿verdad? De nuestros productos y que de alguna manera aseguren una demanda para nuestro negocio, etcétera. ¿Ya? Y finalmente, la estructura de costos, que también tiene que ver mucho con todas estas actividades clave, con los recursos y con toda la forma que nosotros hemos estructurado y que nos permite identificar
básicamente cuánto nos cuesta implementar nuestro modelo de negocio, ¿ya? Entonces ahí es muy importante y para eso también hay varios métodos que nos permitirían, digamos, acercarnos a estos costos y a estos gastos. Bueno, aquí les puse un ejemplo de modelo de negocio, Canvas, ya este de una empresa que se llama Delicias de Fresia, que es de la Patagonia, y ellos venden mermeladas, ¿ya? Tienen otros negocios secundarios, pero la mermelada, digamos, es un negocio que ellos quieren potenciar y bueno, aquí ellos identificaron los distintos elementos que les podrían permitir, digamos, dar un salto cualitativo y cuantitativo, ¿verdad?, de su negocio. ¿Ya? Entonces, bueno, esto lo puse como ejemplo para que vean que en verdad estas cosas se ocupan. ¿Ya? Se ocupan. No sé si hasta este punto del modelo de negocio hay alguna duda, alguna consulta, algún comentario que quieran hacer. Ya, perfecto. Entonces, seguimos adelante. ¿Ya? Este es el primer paso sugerido, ¿ya? Tener esta claridad nos va a dar como una primera claridad de cómo podría funcionar nuestro negocio y con quiénes conectarse. Luego, vamos a hablar de los proyectos de inversión, ¿ya? Cuando nosotros ya tenemos una convicción de que hay una idea que está buena, que conecta con un problema o con una oportunidad de mercado, conviene hacer una evaluación, ¿ya? Y para eso se genera un proyecto de inversión, ¿ya? Aquí hay también otra cita de otro autor de estos temas, se llama Aldana, quien dice que los proyectos constituyen los bloques básicos con los que se construye el desarrollo. Sin su exitosa identificación, preparación y ejecución, los planes de desarrollo no son más que deseos, ¿ya? En este caso, él lo orienta a proyectos, digamos, un poco de política pública, ¿verdad? Pero que también son perfectamente estas citas aplicables a nuestro proyecto de negocio, ¿ya? O a nuestro negocio propiamente tal. O sea, si nosotros queremos lograr el desarrollo de un negocio, conviene hacerlo a través de proyectos, ¿ya? Y los proyectos involucran, digamos, en general, una inversión. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un conjunto de actividades interdependientes que se orientan hacia un objetivo específico que debe cumplirse en un plazo previamente determinado, ¿ya? Entonces, los proyectos son complejos, ¿ya? Porque involucran mucha información. Pero esta información, a su vez, también insuma a la toma de decisiones, ¿ya? Por otra parte, los proyectos son únicos, son bastante específicos para la empresa, digamos, para crear una nueva empresa específica o bien para hacer alguna mejora dentro de alguna empresa. Y tienen una consideración que tiene que ver con que los recursos son limitados, ¿ya? Y por lo tanto, estos recursos tienen que ser utilizados de manera eficiente. Entonces, un proyecto de alguna manera va configurando las mejores formas para poder hacer este uso eficiente de los recursos, ¿ya? Bueno, los proyectos buscan evaluar ideas que proceden, digamos, de la observación, ¿ya? Eso es fundamental. Aquí, en ese sentido, es muy importante estar permanentemente observando el comportamiento del mercado y del entorno, ¿ya? Como lo veíamos en la primera slide, hay guerras, hay variación de precios, hay cambio climático, etcétera, que podrían estar incidiendo, ¿verdad?, en los mercados y generando problemas u oportunidades, ¿ya? Entonces, en base a estos problemas y estas oportunidades, que por cierto en el mercado de la floricultura me parece que, por ejemplo, las guerras que han afectado la importación de fertilizantes podría afectarse, ¿verdad? O las cadenas de distribución, podría afectarse. Entonces, hay que ver cómo podemos sortear estos problemas o a lo mejor aprovechar la apertura de un nuevo mercado que se constituye como una oportunidad, ¿ya? Entonces,
yo ahí recalco que es importante mantenerse observando, ¿ya? Entonces, cuando uno ya observó este problema, oportunidad, genera una idea, podemos partir de un párrafo muy general, pero ese párrafo ya lo vamos a ir desarrollando, ¿ya? Entonces, para poder hacer la elaboración de un proyecto, hay varias metodologías, pero una ruta muy general es que se genera esta idea de proyecto, como les digo, en base a problemas o oportunidades identificadas. Luego se hace un análisis de mercado, que ahí ya vamos a ver que considera un estudio de mercado proveedor, competidor, consumidor y distribuidor. Luego se hace un estudio técnico, es decir, ver si las capacidades físicas y materiales de nuestro negocio, eh, digamos, podrían cumplir para poder resolver este problema o abordar esta oportunidad. Se hace análisis de costos de inversiones, cálculos de inversión en capital de trabajo, se construye un flujo de caja y luego, eh, entre comillas, finalmente se hace un cálculo y un análisis de la viabilidad económica. ¿Ya? Todo esto son hartas etapas, aquí las vamos a ver en modo muy general, pero eso es lo que considera realmente un proyecto. Entonces, formulación, preparación y evaluación de proyectos para creación de nuevas empresas. El procedimiento general es recopilar información, crear, ¿verdad?, una configuración que uno podría señalar que puede dar resultados y sistematizar información que identifique estas ideas de negocio y mida los costos y los beneficios de un emprendimiento. ¿Ya? Entonces, aquí hay una cita que tan importante como tener o obtener recursos para hacer, para lograr algo, lo importante es poder asignarlo racionalmente, que eso le va a dar el elemento de la sostenibilidad. ¿Ya? Entonces, con estos proyectos se busca crear nuevas empresas o mejorar procesos y evitar el mal uso de los recursos y asignarlos eficientemente. ¿Ya? Entonces, finalmente la evaluación de un proyecto se entiende como un modelo que facilita la comprensión del comportamiento simplificado de la realidad. ¿Ya? Lo que podría ser útil para poder tomar decisiones, pero aún así, toda esta representación simplificada de la realidad no es exacta, ya pueden haber otros factores. Pero es importante, de todas maneras, desarrollar estos proyectos porque lo que nos permiten es disminuir la probabilidad de que nos vaya mal, ya de que tengamos un fracaso. Entonces, el proyecto eh, nos implica generar estudios de viabilidad, como ya lo vimos. Y para esto hay que buscar el máximo de información para poder ayudar a la persona o al líder que toma las decisiones a elegir su mejor opción. ¿Ya? Entonces, ahí hay varias formas y varias etapas. En relación a las etapas, partimos desde una idea, ¿verdad? Y esa idea la vamos desarrollando y avanzamos hacia la etapa de preinversión. Ya todo lo que se hace antes de invertir realmente el dinero que vamos a conseguir. ¿Ya? Entonces, dentro de la preinversión tenemos también subetapas. Está la etapa de perfil, la etapa de prefactibilidad y la etapa de factibilidad. La diferencia entre una u otra es básicamente su nivel de profundidad. Ya es la profundidad de los datos que obtenemos. En un nivel de perfil, los datos en general son obtenidos de fuentes secundarias, ya de distintas fuentes como ODEPA, el Ministerio de Agricultura, del INE, etcétera, ¿ya? Y luego en los niveles de prefactibilidad y factibilidad ya son estudios que podrían ser, por ejemplo, contratados a una consultora, ya que haga a lo mejor encuestas a los consumidores o que haga una indagación más profunda con datos obtenidos de levantamiento de información primaria. ¿Ya? Posterior a la factibilidad, o sea, cuando ya tenemos muchos antecedentes organizados, ¿verdad?, en este proyecto y cuando el tomador de decisión decide hacer la inversión, bueno, pasamos a esta otra etapa de inversión propiamente tal, que es ejecutar los gastos para poder adquirir las primeras máquinas, para comprar el galpón, para comprar el primer vehículo, etcétera. Es la inversión inicial. Y finalmente entramos luego en una etapa de operación, que es cuando ya empezamos, digamos, con el negocio y el establecimiento de la relación con nuestros clientes. ¿Ya?
Para tener una claridad, digamos, de cuáles son los estudios que tenemos que hacer, a priori son, yo diría que tres estudios básicos, ¿ya? Que son el estudio técnico, el estudio económico y el estudio legal, ¿ya? El estudio técnico, como les comenté anteriormente, tiene que ver con el estudio de los elementos físicos y materiales del negocio, ¿ya? Es decir, vamos a necesitar una planta de acopio, por ejemplo, vamos a necesitar una cámara de frío, vamos a necesitar una línea de proceso automatizada, ¿ya? ¿Qué características tiene cada una de estas capacidades? ¿Están disponibles en el país? ¿Hay que importarlas? Todo eso son preguntas que surgen en el estudio de viabilidad técnica y otras muchas más, ¿ya? También se hace un estudio de viabilidad económica, ¿ya? Y esto básicamente es decir si los ingresos y los egresos nos van a dar, digamos, un resultado operacional favorable que al menos, digamos, en su tasa de retorno sea superior, digamos, a otras opciones como poner la plata en un banco, ¿ya? Entonces, en el estudio de viabilidad económica se utiliza fundamentalmente el flujo de caja y algunos criterios de evaluación como el valor actual neto, la tasa interna de retorno y indicadores como la tasa, el periodo de retorno del capital o el payback, ¿ya? También el otro estudio importante es el estudio legal. ¿Ya? El estudio legal tiene que ver con cuáles son las condiciones, digamos, para poder hacer el emprendimiento, digamos, sin que tengamos alguna restricción de ese tipo. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, no sé, las cooperativas que se forman tienen que hacer un registro en la División de Asociatividad y Economía Social del Ministerio de Economía, por ejemplo, es un requisito legal. Tienen que tener cumplimiento, digamos, de elaboración de actas, o tienen que tener, por ejemplo, cumplimiento de ciertas características para las citaciones a junta de socios, ¿ya? Etcétera. Hay que inscribir, por ejemplo, el negocio en el registro del conservador de bienes raíces de la comuna correspondiente. Entonces, todos esos elementos hay que estudiarlos previamente para que después, digamos, no nos llevemos sorpresa y tengamos que dejar el proyecto, digamos, después de haber hecho todas las inversiones. Otros estudios de viabilidad son el de gestión, el de política y el ambiental, y pueden haber una serie de otros estudios de viabilidad que requiera el negocio particular. Ya, por ejemplo, en el caso particular de la floricultura, me imagino, ahí ustedes me corrigen, que debiesen haber también estudios de viabilidad de internacionalización, por ejemplo. Ya ver cuáles son las barreras arancelarias y no arancelarias que podrían estar presentes para ingresar a un mercado determinado. Eh, Barreras fitosanitarias, por ejemplo, u otros obstáculos técnicos que puedan afectar al comercio de estas especies. ¿Ya? Entonces, todo eso se ve en estos estudios de viabilidad de manera tal de tener la claridad, digamos, de que esto es efectivamente viable. ¿Ya? Dentro de lo que hay que analizar, y ahí, como veíamos anteriormente, hay que hacer un estudio del mercado. Estos estudios de mercado nos sirven para conocer nuestra demanda, ¿ya? Pero no solo nuestra demanda, sino que también nos permiten ver cómo está el consumidor, ¿verdad? Perdón, la competencia, los proveedores y los distribuidores. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el estudio del mercado proveedor lo que busca, digamos, hay un autor que me gustaría recomendárselo que se llama Nassir Sapag, ya que él fue académico bueno, me parece, académico de la Universidad de Chile y ha elaborado un montón de documentos en relación a formulación de proyectos. Y bueno, él plantea que dentro de la formulación de proyectos es importante hacer el estudio del mercado, de estos cuatro mercados: proveedor, competidor, distribuidor y consumidor. Como les decía, el mercado proveedor nos da cuenta de cómo está el mercado que nos provee de insumos para nuestra producción.
¿ya? Ahí se reconocen proveedores estratégicos, dónde están ubicados, cuál es su oferta de valor también, etcétera. El mercado competidor valga la redundancia, es el que compite con nosotros. ¿Cómo se están comportando, digamos, las empresas que están abasteciendo flores, digamos, a los distintos mercados en este momento? ¿Ya? En ese sentido conviene hacer un benchmarking, que es una herramienta que compara distintos criterios entre los distintos competidores y nuestra empresa. Por ejemplo, una tabla podría tener a la empresa nuestra y a la A y a la B como competidores. Y podemos evaluar, por ejemplo, el precio de las flores, podemos evaluar si tiene una buena página web, podemos evaluar a qué mercado está llegando, etcétera. De manera tal de que nosotros podamos conocer las mejores prácticas de nuestra competencia y de alguna manera poder ir integrándola en nuestro negocio. ¿Ya? Por otra parte, el mercado distribuidor. ¿Cómo vamos nosotros a hacer la entrega de nuestros productos en los distintos mercados? Vamos a ver ahí entonces cuáles son las empresas de logística, tienen o no condiciones de transporte refrigerado, cómo están sus precios, etcétera. Y el mercado consumidor que finalmente tiene que ver con la segmentación de nuestros clientes, ¿ya? Eh, ¿Cuáles son nuestros clientes? ¿Dónde están ubicados geográficamente? ¿Cuál es su comportamiento? Temas relacionados a su cultura, etcétera, ¿ya? Ahí, para comentarles, hay una metodología también que se llama TAM Samsung, ¿ya? Que en pocas palabras, bueno, lo que busca es hacer como una bajada desde lo general a lo particular en el estudio del mercado, ¿ya? Entonces, el TAM, digamos, apunta al mercado más global, a cómo se comporta, por ejemplo, en este caso, el mercado de la floricultura en todo el mundo. ¿Dónde están los principales países, digamos, que consumen y cómo las consumen? ¿Qué es lo que les gusta? ¿Cuánto? Es importante aquí en este sentido magnificar, cuantificar, digamos, cuál es la demanda, ¿ya? Luego el SAM apunta a un mercado más acotado, que en ese sentido podría ser, por ejemplo, un mercado regional en América Latina. ¿Cuánto se está consumiendo en flores en América Latina? O bien a nivel nacional. En Chile hay consumo, ¿dónde se consume? ¿A quiénes les gustan? ¿Qué precios están dispuestos a pagar? Y finalmente el SOM, que tiene que ver con el mercado que nosotros hemos identificado y al cual nos interesa llegar específicamente. Nosotros queremos llegar al mercado de la región metropolitana que se encuentra específicamente en las comunas de Ñuñoa, Providencia, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se vende ahí? ¿Quiénes compran? ¿Compran empresas para regalos corporativos o para eventos o compran más los consumidores? Lo compran en tiendas, lo compran online, etcétera, ¿ya? Entonces, son distintas metodologías que nos permiten identificar y estudiar un mercado. Por otra parte, yo aquí, bueno, les puse esta matriz de marco lógico que en verdad sirve para gestionar, bueno, para planificar y gestionar proyectos tanto de política pública como privado. Tiene muchos elementos, yo diría que es una herramienta muy buena para quienes quieran gestionar proyectos, pero dentro de esto para este apartado tomo el análisis de los actores involucrados, o sea, quienes están en este mercado, digamos, y en nuestro negocio. Ahí, por ejemplo, podríamos decir que los actores involucrados en nuestro negocio son de la floricultura, podría ser a lo mejor, por decir algo, ¿no? Ustedes me corrigen, el SAC, que va a hacer las evaluaciones, ¿verdad?, fitosanitarias para poder salir a mercado. A lo mejor hay otro actor que tiene que ver con una agencia de aduana, por ejemplo. A lo mejor hay ciertos clientes puntuales que les interesa también que las flores que les mandemos sean en maceta o sean vivas, por ejemplo, etcétera. Y también nos permite analizar el problema, ya que esto igual va en una etapa más preliminar que la veíamos arriba, antes de la generación de ideas. ¿Ya? Se lo recomiendo mucho. ¿Mm? Bueno, aquí estoy, ya un poquito lo hablamos, el tema de la identificación de oportunidades, ¿verdad? Que tiene que ver con el estudio de mercado, o sea, dentro de este mercado, ¿dónde está la oportunidad? ¿Ya?
Y en ese sentido, bueno, hay herramientas que son más conocidas como el FODA, que nos permite analizar aspectos internos y externos que podrían vincularse, pero también es importante identificar tendencias. Y ahí en ese sentido, la invitación es a meterse en bases de datos como ODEPA, Statista, hay otras de la OMC, por ejemplo, el Trade Map, etcétera, ¿ya? Todo esto nos pueden dar ciertas luces de cómo se están comportando las ventas y las compras nacionales o internacionales de productos específicos. En este caso, por ejemplo, aquí yo saqué anoche unos valores de ODEPA eh, que nos dicen que el grupo total de flores de corte ha tenido una evolución, digamos, relativa en términos de valor de dólares, FOB, ¿ya? Entre el 2022 y el 2025. O sea, el 2022 estábamos vendiendo el total de las flores de corte exportadas a todos los países del mundo, digamos, 25 millones de dólares FOB, ¿ya? Y ahora en el 2025, el último año completo, digamos, ya estábamos en 35.500 millones de dólares FOB, ¿ya? Entonces, hay un incremento significativo, lo que nos podría, por ejemplo, decir que el mercado de las flores está en crecimiento, ¿ya? En particular, se venden más peonías frescas, ¿ya? Ese es el principal producto. De los 35.000 millones, hay 33.000 millones que son peonías. ¿Ya? Por otra parte, hay otras flores y capullos que se cortan como ramos, adornos, que también se venden, pero en bastante menor volumen. ¿Ya? Bueno, hay otras como anémonas, ranúnculos, que yo no los conozco, pero ustedes ahí son los expertos. Pero en definitiva, aquí ya tenemos una claridad de que las peonías son el principal producto y que hay un valor global de 35.000 millones de dólares. Si queremos saber a dónde se están dirigiendo estas flores, digamos, podemos ver que el principal país de destino es Estados Unidos, ¿ya? Con 21.000 millones de dólares, ¿ya? Seguido de Holanda, ¿ya? Ahí están nuestras exportaciones de flores. Pero también hay otros mercados más cercanos que podrían ser a lo mejor más nicho y que a lo mejor, dependiendo del tamaño de nuestra empresa, podríamos apuntar, como Brasil, como China o como, miren, Kazajistán, ¿ya? Entonces, todos estos datos nos dan señales de cómo podemos construir nuestro proyecto. También es importante señalarles que hay que siempre tener consideración en los aspectos tributarios, legales administrativo. Muy a grosso modo, en el aspecto tributario hay que hacer un inicio de actividad en el Servicio de Impuestos Internos, ya que consiste, digamos, básicamente en llenar un formulario en donde nos pide los códigos de actividad económica que nosotros vamos a desarrollar. También nos implica hacer un registro de socios en el Servicio de Impuestos Internos, sea una cooperativa, una sociedad anónima, una sociedad por acciones, etcétera, y registrar también los representantes legales, ¿ya? Ahí se hace ese registro y nos implica también llevar una contabilidad tributaria. En ese sentido, la contabilidad tributaria significa que nosotros llevamos un registro y ordenamiento de la información cuantitativa relacionada a ingresos y egresos que nos permiten, digamos, reportar al Servicio de Impuestos Internos para que ellos puedan hacer el cálculo de los impuestos a pagar o bien en algunos casos que podemos retornar, dejar como crédito fiscal. Pero por otra parte también, y esto más que nada como comentario general, también existe la contabilidad de gestión, ¿ya? Y esa contabilidad de gestión, que es un tema que se puede abordar en particular, básicamente es llevar un registro y ordenamiento de ingresos y egresos para tomar decisiones estratégicas, ¿ya? No todo lo que está en la contabilidad de gestión se lleva o se reporta, digamos, al Servicio de Impuesto Interno a través de la contabilidad tributaria. ¿Ya? Entonces, igual hay un tema que yo se lo también recalco porque es súper importante, o sea, atender el cómo funciona la empresa y eso es gestión. La parte tributaria es una exigencia de alguna manera legal, ¿verdad? Que tenemos que cumplir. Bueno, lo que les comentaba de los aspectos legales.
La DA es para las cooperativas, quien lleva las actas, quien lleva la parte legal de las cooperativas, ahí hay que hacer todos los registros, informar cómo se está comportando, mandar las actas, etcétera. Y el conservador de bienes raíces, digamos que ahí hay que hacer un registro, ¿verdad? Y también ir actualizando si hay cambio de domicilio, etcétera. ¿Ya? Y en tema administrativo, las patentes municipales, ¿verdad? Que son, nos permiten funcionar, digamos, en una ubicación y la resolución sanitaria para algunos negocios, principalmente alimentarios, ¿ya? Yo he sabido de que hay algunos negocios relacionados a la floricultura que tienen que ver con flores comestibles. Entonces, en ese caso, eventualmente podríamos necesitar, digamos, de estas resoluciones sanitarias. Danilo, en el tiempo, me parece que ya estoy Sí, estamos pasados. justo. Justo te iba a comentar. Era hasta la 1:30. No sé si podéis como ir cerrando las ideas. Como... Sí, sí, yo voy cerrando. Bueno, importante flujo de caja, ahí tengo un formato que se los puedo compartir. Ya esto da para harto también, Mm. todo un tema el flujo de caja. Sepan que esto lleva un ingreso, egreso, y la diferencia es básicamente la utilidad. Y sobre esa utilidad que se proyecta en general a 10 años, se aplican criterios de evaluación como el valor actual neto, que mide el valor que vale nuestra empresa después de haber recuperado la inversión, la tasa interna de retorno, que es parecido al BAN, pero en porcentaje, y el payback, que es en qué año nosotros recuperamos la inversión. ¿Ya? Finalmente, el plan de negocio incluye el modelo de negocio e incluye la información recabada por el proyecto de negocio y además adiciona, digamos, las estrategias que se van a elaborar para poder conseguir los objetivos estratégicos. ¿Ya? Eh, Aquí una cita, ¿verdad? Para construir una empresa exitosa y duradera, cuando no logres concretar una venta, intenta crear una relación. Esa relación tiene mucho que ver con las estrategias que vaya generando la empresa, ¿ya? Y el plan de negocio, los contenidos, es un resumen ejecutivo, análisis de mercado, modelo de negocio, un plan de marketing, el cómo gestionamos el equipo y las proyecciones financieras, ¿ya? Bueno, y finalmente, todo esto, si nosotros ya terminamos el estudio de factibilidad y decimos hay que hacer la inversión, pasamos a una etapa donde tenemos que buscar financiamiento. Ya aquí yo les dejé estas tres agencias, digamos, que financian. Cercotec para empresas que están recién partiendo, sin ventas o con muy pocas ventas, que están organizándose. Tiene buenos fondos. Luego Corfo, que también ahí permite el financiamiento de empresas que ya están un poquito más avanzadas. Pueden haber también algunas que están partiendo. Ahí hay varios fondos disponibles con distintos focos. Y ANID, que tiene que ver con fondos principalmente para generar investigación y desarrollo con las empresas. ¿Ya? Y aquí les dejé un link donde estamos actualizando, digamos, convocatorias que están vigentes desde estas distintas agencias de financiamiento. Eso, eh, estimado profesor y estimados estudiantes Muchas de gracias, floricultura. Emilio. Súper completa la clase. Nos ayuda mucho además a entender el formulario que los estudiantes tienen que completar para la próxima semana. Me gustaría que dejaras tu email porque es importante que ojalá nos mantengamos conectados con Emilio. Cualquier duda que tengan y cualquier inquietud con respecto a los fondos de financiamiento, porque hay algunos que son medio enredados para postular o tienen alguna duda, así que pueden consultarle a Emilio directamente por algún instrumento en particular que les tengan la consulta de que quieran postular. Y lo otro, que siempre lo hacemos también, ofrecer toda la ayuda que nosotros podamos brindar desde la universidad, desde la parte de la que hace Emilio, digamos, de gestión del proyecto y también desde la parte técnica. De repente nosotros podemos con Catherine o con Constanza le podemos ayudar en algún proyecto, en la formulación, en la ejecución de algún proyecto. La Universidad de Chile puede también actuar como asociada, digamos, a esos proyectos y hacer algunos de los ensayos, experimentos que ustedes quieran realizar. Así que hecho esa acotación que es muy importante, manténganse en contacto con Emilio y conmigo también, y cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier proyecto que quieran postular, vamos a estar súper atentos. Así que muchas gracias, Emilio.
Profesor, muchas gracias y bueno, atento a Eso. cualquier comentario. Si, Ojalá, claro, ojalá algunos se entusiasme y postule algún proyecto. sí, hay hartas convocatorias en este momento, así que invitadísimos a que podamos seguir la conversación si tienen interés, digamos, en avanzar con algún emprendimiento. Exacto. Vamos a subir después el link. Catherine, ¿me ayudas con el link? Y lo subimos o lo enviamos ahora por el chat, pero lo subimos también a la presentación. Gracias, Emilio. Nos vemos. Listo, que estén muy bien, Chao. hasta luego. Ya, y para los demás lo dejamos hasta acá. No hemos pasado bastante en el tiempo, así que lo vamos a dejar hasta acá. Y la última información es que el martes, a partir de las 9 de la mañana, son las presentaciones orales. Y el día viernes 15 se entrega el documento escrito para que tengan un poco más de tiempo y puedan recoger algo del feedback que nosotros les demos el día martes para que entreguen un buen documento el día viernes. De todo modo, lo vamos a enviar por correo y por cursos, ¿ok? Profe, Sí. el formulario no es el documento escrito, hay que hacer un informe, por decirlo así. No es el formulario, justamente el Ah, ya. formulario. Ese Ya, es. ese es Ese es para el el que tienen que viernes. entregar. Profe, ¿dónde ¿Ya? está ese formulario? Está en el curso, en el Drive. Ah, ya, lo busco, ya. Búscalo. Si no lo encuentras, lo escribes, porque es importante que lo tengas para que lo puedas ir desarrollando. Sí, ¿Ya? ya, gracias. Ya. Eso sería entonces. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana y nos vemos el martes. Hasta luego. Chao.